Sistemas materiales. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y las propiedades de la materia y los cambios que ésta sufre. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. La química se ocupa principalmente de la composición, las propiedades y las transformaciones de los materiales. La química también se ocupa de los cambios energéticos que se verifican cuando se producen transformaciones en los materiales. Estados de agregación de la materia. Los principales estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido tiene forma y volumen definido, con una organización de sus partículas en forma geométrica dada, lo que genera una estructura más o menos rígida llamada cristal o red cristalina. No fluyen, son prácticamente incompresibles, tienen alta fuerza de cohesión entre sus moléculas y tienen generalmente elevada densidad. Estado líquido medianamente ordenado. Sus partículas fluyen. Las fuerzas de cohesión son intermedias entre el estado sólido y el estado gaseoso. Tienen volumen definido, pero no tienen forma. En general, tienen menor densidad que el estado sólido y tienden a adoptar superficies planas. Son poco compresibles. Estado gaseoso. Sus partículas son muy desordenadas. Se mueven en línea recta en todas las direcciones, ya que poseen energía cinética que supera cualquier tipo de fuerza de atracción entre ellas. Tienden a ocupar todo el volumen del recinto que los contiene, entonces no tienen forma, siendo su densidad baja. Son compresibles y difunden. Cambios de estado. Es posible pasar de un estado a otro a través de cambios en las condiciones de presión y temperatura. Por lo general, se acepta que un cambio de estado es un cambio físico más que químico. El pasaje del estado sólido al líquido se conoce como fusión y el pasaje inverso del estado líquido al sólido como solidificación. El pasaje del estado sólido al gaseoso se conoce como sublimación y el pasaje inverso del estado gaseoso al sólido se conoce como resublimación o sublimación regresiva. El pasaje del estado gaseoso al líquido se conoce como condensación y el pasaje del estado líquido al gaseoso se conoce como vaporización. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se transforma en líquido y el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas. Las temperaturas de fusión y de ebullición varían con la presión, cambios de temperatura y cambios de estado. De acuerdo con la teoría cinética molecular, a medida que se adiciona energía calorífica a una sustancia, la misma se utiliza para contrarrestar las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las partículas. Cuanto más alta es la temperatura, mayor será la energía cinética de las partículas. En estos puntos en los que se verifican los cambios de estado, se consumen o liberan cantidades importantes de energía, aun cuando la temperatura permanece constante. Propiedades y clasificación de sistemas materiales. Sistema es toda porción del universo aislada y elegida para ser estudiada objetivamente. El medio ambiente es una porción del universo, excluyendo al sistema, que puede interaccionar con él. Clasificación. Los sistemas se clasifican en sistemas abiertos, son aquellos que pueden intercambiar tanto materia como energía con el medio ambiente. Sistemas cerrados pueden intercambiar energía, pero no materia con el medio ambiente. Y sistemas aislados no pueden intercambiar ni materia ni energía con el medio ambiente. Aquí vemos una ilustración que muestra de manera gráfica los diferentes tipos de sistemas. En un entorno, un sistema abierto permitirá el intercambio de energía y de materia con el entorno. Un sistema cerrado intercambiará energía, pero no materia. Y un sistema aislado se encuentra completamente aislado para el intercambio de energía y de materia con el medio ambiente. Propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia analizada. Son ejemplos de propiedades intensivas el punto de ebullición, la densidad y la presión. Son propiedades extensivas aquellas que dependen de la cantidad de materia analizada. Por ejemplo, la masa y el volumen. En el caso de las propiedades extensivas, su valor es igual a la suma de sus valores en cada parte del sistema.
Resolución de sistemas materiales. ¿Cómo se clasifican los sistemas materiales? En sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Los sistemas homogéneos son aquellos que en todos sus puntos tienen iguales propiedades intensivas. Tienen una sola fase. Y se define como homogéneo a aquellos sistemas que aparecen como tales aún observados con el ultramicroscopio. Sistemas como la leche, la sangre son heterogéneos, aunque a simple vista nos parezcan homogéneos. Cuando los observamos al microscopio, por ejemplo, si observamos leche, se aprecian pequeñas partículas de grasa dispersas en el medio acuoso. Si observamos la sangre, vemos que hay componentes sólidos, que serían los glóbulos, separados de un componente líquido, que sería el plasma. Una mezcla es un conjunto en el que existe más de una sustancia pura, y una sustancia es toda especie de material homogéneo de composición definida y constante. Las sustancias pueden ser sustancias simples, en la cual todos sus átomos pertenecen a una misma especie, o pueden ser compuestos y sus átomos son de diferentes especies. La clasificación de las mezclas se hace en función del tamaño de las partículas. Se dice que son dispersiones si sus partículas son de un tamaño mayor a 1 micrómetro. Se dice que son coloides si sus partículas miden entre 1 micrómetro y 1 nanómetro. Y son soluciones si sus partículas son de un tamaño inferior a 1 nanómetro. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicamente diferentes. El término homogéneo significa uniforme ante la observación directa o con microscopio. Las partículas deben tener un diámetro inferior a 1 nanómetro y dichas partículas están distribuidas sin ningún orden. A los componentes de la solución se los conoce con los nombres de disolvente, es el componente que se encuentra en mayor proporción, y soluto, que es el componente que se encuentra en menor cantidad y que se dispersa dentro del disolvente. Resolver un sistema material significa separar sus componentes, y los métodos utilizados para dicha separación van a depender del tipo de sistema del que se trate. Para sistemas heterogéneos se utilizan métodos mecánicos para la separación. Por ejemplo, para la sangre podemos separar por centrifugación y vamos a obtener un paquete globular y una columna de plasma en un microhematocrito, por ejemplo. Son ejemplos de métodos mecánicos la decantación, la centrifugación, la cristalización. En el caso de sistemas homogéneos, para su separación se utilizan métodos de fraccionamiento, tales como destilación fraccionada, cristalización fraccionada o cromatografía. Diferencias entre mezcla y compuesto. Las mezclas conservan las propiedades de los integrantes y los compuestos tienen propiedades diferentes a la de sus integrantes. En las mezclas los integrantes se agrupan en cualquier proporción y en los compuestos la proporción de los integrantes es fija y determinada. Las mezclas no tienen fórmula química y los compuestos tienen fórmula química. En las mezclas la separación de los integrantes se realiza por procedimientos físicos. En los compuestos la separación de los integrantes se realiza por procedimientos químicos. En las mezclas el proceso de mezcla no requiere variación importante de energía. Sin embargo, en los compuestos el proceso de formación requiere variaciones significativas de energía.